Bueno, vamos a continuar con las medidas de coerción. En este caso vamos a abordar medidas de coerción en particular. Y para esto quiero refrescarles uno de los esquemas que estuvimos compartiendo con ustedes. En este sentido, si ustedes tienen presente, habíamos visto tipos coercitivos, no nos detuvimos en ese momento, pero esta clasificación corresponde de alguna manera a una de las maneras de analizar, por un lado, las medidas de coerciones personales que se aplican sobre el imputado, por otro lado, lo que serían las medidas de coerción reales en cuanto a los tipos coercitivos, y hay una manera de interpretar o entender esto como medidas de coerciones accesorias. Por un lado, en lo que hacen las medidas de coerción personales, como ustedes ven allí, empieza la situación de libertad, que está regulada en el artículo 268-269 del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, en concordancia con el artículo 42 de la Constitución de la provincia, el artículo 7 de la Convención del Pacto de San José, Costa Rica. La situación de mantenimiento de libertad, que es una postulación que formula aquella persona que se encuentra o presume que se encuentra sometida a proceso, y allí comienzan la mención de las distintas medidas de coerción en intensidad de menor a mayor. Allí van a ver la citación prevista en el artículo 271, la detención prevista en el artículo 272, la incomunicación, que puede ser total o parcial y que no puede durar más de 48 horas conforme al artículo 43 de la Constitución de la provincia, el arresto, que está previsto como una mecánica muy particular de una medida muy provisional en los momentos iniciales de la investigación, lo que es la aprehensión policial en flagrancia, la aprehensión privada, la recuperación de la libertad, la prisión preventiva, que por supuesto es desde ya una de las medidas de coerción o la medida de coerción que impone la mayor restricción a la libertad durante el proceso, y nos vamos a detener en cada una de ellas. El cese de esta prisión preventiva, cuáles son las causales, la prisión domiciliaria y la caución, otras alternativas para que una persona no sea sometida a prisión preventiva y la internación provisional. Esto en cuanto a las medidas de coerción personales. Después, en cuanto a las medidas de coerción reales, vamos a encontrarnos con el secuestro, previsto en el artículo 210 del Código Procesal Penal, el embargo, previsto en el artículo 532, y otros también que son asimilables, como lo previsto en el artículo 211 o 534, medidas de coerción como por ejemplo no innovar sobre un inmueble, que son otro tipo de medidas de coerción reales. Y medidas de coerción accesorias que se conocen. Esta es una manera de interpretar a las medidas de coerción que tenemos reguladas en el proceso penal. En este caso, el registro de un lugar, que es acceder a un lugar para poder conocer qué es lo que hay adentro, llevar adelante alguna serie de inspecciones. El allanamiento de la morada, que es una medida que debe ser autorizada conforme a la Constitución por un juez. El de otros locales, el allanamiento que se puede producir sin orden en caso de urgencia. La orden de requisa personal, que es poder establecer si una persona lleva consigo determinados objetos para los cuales hace falta un decreto fundado. La intercepción de correspondencia, prevista en el artículo 214 y 46 de lo que es la Constitución de la provincia de Córdoba, y las intervenciones de comunicaciones telefónicas. Y por supuesto, hoy por hoy ya nos vamos a encontrar también con la casuística de lo que es la intervención, no solo de comunicaciones telefónicas, sino también de lo que es todas las comunicaciones en general a través de los distintos medios digitales que hoy existen y que están regulados o atrapados en esta normativa. Así que este cuadro, digamos, era el cuadro que de alguna manera nos va a servir de guía para poder ir revisando cada uno de los medios de coerción en particular. ¿Qué es lo que entonces vamos a comenzar a analizar? Vamos a comenzar a analizar
el articulado del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba que regula de manera específica estas situaciones. Y en este sentido, lo primero que el Código Procesal Penal plantea, en consonancia con las normas, pactos y tratados internacionales y con la Constitución de la provincia de Córdoba, es que la regla es la situación de libertad. Eso lo establece el artículo 268 del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, y dice que una persona, con las limitaciones que estén dispuestas por este código, tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, y a tal fin puede prestar caución, fijar y mantener un domicilio, permanecer a disposición del órgano judicial, concurrir a todas las citaciones y abstenerse de realizar cualquier acto que dificulte la averiguación de la verdad o la actuación de la ley. Esto es el principio general en el artículo 268. El artículo 269 del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba establece que toda restricción de libertad solo se impondrá en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley, que el imputado siempre va a tener derecho o requerir a que el juez examine su situación al amparo de esta regla. Aún en los casos previstos en el artículo 281, que como ya vamos a ver, se trata de una medida de coerción de mayor intensidad, pero esta regla incluso funciona durante todo el decurso del proceso, es decir, esta que además es uno de los caracteres que hemos analizado y visto, que es la provisionalidad de las medidas cautelares. Esta es una regla muy relevante porque va a determinar estas amplias posibilidades, siempre recursivas, para revisar, para que el juez pueda revisar la necesidad de la cautela. Perdón, ahí está. Ahí seguimos. El artículo 270 del Código Procesal Penal establece que toda persona que se creyere imputada puede requerir, puede presentarse personalmente o por intermedio de una persona ante la autoridad judicial solicitando el mantenimiento de su libertad. Esto está establecido en el artículo 270 y allí mismo también puede ofrecer prestar declaración. Según los casos, esto, digamos, podrá o no hacerse lugar a esta pretensión de permanecer en libertad, según quién sea el órgano que está llevando adelante la investigación, la consideración que lleve adelante el órgano que tiene la investigación. Vamos a suponer que esta orden de detención ha sido dada por un fiscal, y entonces, frente al pedido de mantenimiento de la libertad, el fiscal analizará si la situación se concreta en este aspecto o si es necesario disponer una privación de la libertad aún frente al pedido. Esto es, si el pedido de mantenimiento de la libertad es denegado, se puede ocurrir ante el juez para que el juez lo analice, y esta resolución a su vez, establece el artículo 270, es apelable. Bien, recuerdan que nosotros teníamos un cuadro y ese cuadro nos permitía, si ustedes me permiten, este cuadro es el siguiente, y en ese cuadro nosotros decíamos que la primera medida de coerción que prevé el Código Procesal Penal es la citación. ¿Y en qué consiste la citación? Es un comparendo que se le plantea a la persona que está sometida al proceso, es decir, que venga una persona al proceso y bajo apercibimiento, y aquí aparece otro carácter que es la compulsividad de las medidas procesales, bajo el apercibimiento de que si no se presenta en el término que se les fija y no justifica un impedimento, se ordena la detención. Entonces, la citación de una persona se realiza conforme lo dispone el artículo 175 del Código Procesal Penal, y nos encontramos con esta primer limitación a la libertad personal. Es decir, una persona puede ser citada a comparecer, a prestar declaración, a realizar determinados actos procesales cuando esta persona ha sido imputada. Esto por un lado. Primera, entonces, situación en la que una persona tiene una limitación en su libertad. La segunda medida de coerción en este sentido es la detención. Y en este sentido,
el artículo 272, en consonancia con lo que dispone el artículo 42 del Código Procesal Penal. Recuerden siempre esta regla que es muy relevante: salvo el caso de flagrancia, nadie puede ser detenido sin una orden judicial de autoridad competente debidamente fundada. Entonces, el artículo 272 del Código Procesal Penal va a señalar, va a indicar que cuando haya motivos bastantes para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un hecho delictivo, punible, se ordenará la detención por decreto fundado siempre que concurran las hipótesis que están previstas en el artículo 281 del Código Procesal Penal. Las hipótesis que están previstas en el artículo 281 del Código Procesal Penal están vinculadas a lo que es los motivos para dictar la prisión preventiva. Y allí vamos a analizar, cuando analicemos, cuando veamos, estudiemos esa medida de coerción en particular, nos vamos a detener en lo que son las causales. Pero en este momento lo importante es que señalemos, indiquemos que lo que hace falta para ordenar la detención de una persona es que haya motivos bastantes para sospechar que esta persona ha participado en la comisión de un hecho delictivo, y agregamos entonces que concurran estas hipótesis que están previstas en la prisión preventiva, que ya las vamos a analizar. La forma de esto es muy clara, lo señala el artículo 272, la orden debe ser escrita, contendrá los datos personales o todos aquellos que sirvan para individualizar al imputado, la indicación del hecho que se le atribuye, y debe ser notificada en el momento de ejecutarse. Después, el artículo 273 se refiere a la incomunicación, y allí dice que solo el tribunal podrá decretar la incomunicación del detenido cuando existan motivos que tienen que hacerlos contar para temer que entorpecerá la investigación. Y esta incomunicación no puede durar más de 48 horas, eso lo establece el artículo 43 de la Constitución de la provincia. El artículo 274 prevé otra medida, que es el arresto. En cuanto al arresto, esto en el uso vulgar, por decirlo de alguna manera, de las personas que son legas en la materia, se confunde este arresto con el que menciona el artículo 18 de la Constitución de la Nación. En este sentido, quiero tener que hay diferencias sustanciales. El arresto es una medida prevista en el artículo 274 del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, y se refiere a las situaciones en las que, cuando en el primer momento de la investigación de un hecho, en el que hayan intervenido varias personas, no fuere posible individualizar a los responsables y a los testigos. Ustedes piensen, por ejemplo, en esas reyertas, en esas peleas que se producen, vamos a suponer, a la salida de un boliche, de un estadio, de un evento público, de esas características. Allí no es posible individualizar a los responsables y a los testigos. Entonces, la autoridad que puede tomar esta decisión le puede requerir, siempre que sea necesario proceder, porque si no se pone en peligro la investigación, que los presentes no se alejen del lugar, y esta es la primera restricción, que no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí antes de prestar declaración y aún ordenar el arresto si es necesario. Es decir, en estos primeros momentos iniciales de una investigación que puede resultar tumultuosa, la primera indicación es que no se alejen ni se comuniquen entre sí antes de prestar declaración y ordenar el arresto si es necesario. Entonces, se plantea el arresto como una situación en la que se lleva adelante siempre y cuando las otras medidas que se tomaron previamente, que es evitar que una persona se aleje del lugar, que no se comuniquen entre sí, no alcance para poder establecer quiénes son testigos, quiénes son las personas que han participado, allí se ordena el arresto. Esta medida no puede durar más de 24 horas, y vencido el término de estas 24 horas, medida que, por cierto, tanto igual que la detención como esta, deben ser ordenadas por el que lleva adelante la investigación, en el caso del Código Procesal de la provincia de Córdoba, el Ministerio Público, fiscal. No puede, ¿no es cierto?, dejarse de, si el Ministerio Público así lo entiende, ordenar la detención con un decreto fundado, tal como lo establece el artículo 272.
Así también, el artículo 275 del Código Procesal Penal de la provincia establece la aprehensión en flagrancia, esto es, los oficiales y auxiliares de la policía de la provincia, en función administrativa o de la policía judicial, deben aprehender a quien sea sorprendido en el momento del hecho, infraganti, en la comisión de un hecho delictivo, esto es una obligación. Y el artículo 276 va a describir cuáles son los supuestos de la flagrancia. A su vez, el artículo 277 va a mencionar otros casos de aprehensión en flagrancia posibles, en lo que es, digamos, posible equiparar esta obligación, la de aprehender en flagrancia, según lo establece el mismo artículo 277. Después nos encontramos con el artículo 279, que es la aprehensión privada, y acá hay que hacer una clara distinción con estos dos supuestos anteriores en este sentido. Mientras que para los oficiales y auxiliares de la policía de la provincia, esto es una obligación, es decir, proceder en los casos de flagrancia en lo que constituye un hecho delictivo, un presunto hecho delictivo. La aprehensión privada, que establece el artículo 279, es o opera como una facultad, es decir, los ciudadanos no están obligados a actuar de esa manera, pero sí lo pueden hacer en los casos en que así lo entiendan. ¿Y qué tiene que hacer un ciudadano cuando encuentra un hecho delictivo de estas características? Bueno, lo que tiene que hacer es ponerlo a disposición de la autoridad judicial competente o de la autoridad policial, y allí termina su intervención. Muy bien, vamos a hacer con esto, antes de abordar la prisión preventiva, una primera parte de las medidas de coerción en particular.